Hola, hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Este es un encuentro muy especial para mí, como lo dije en mis historias, es un encuentro que yo estaba esperando muchísimo, con mucha ansiedad, nerviosismo, sorpresa también. Y esta emisión es la emisión 10 de mis live, es una nueva creación. Y qué mejor que hacerlo junto a una invitada especial que tengo aquí, que es Mónica Susana. Ella se dedica a la mediunidad, al estudio y la divulgación de temas de desarrollo humano y de la conciencia. Bienvenida, querida Mónica, ¿cómo estás? Hola, Vale. Pues honrada de estar aquí, de ser tu primera invitada, me siento especial. Sé que esto mueve cosas y ya tuvimos una demostración de eso, entonces venga, vamos a ver qué más nos muestra. Sí, así es la realidad, justamente es un tema importante lo de los duelos, los seres fallecidos, los temas que tienen que ver con estos cierres de ciclo y justo en este fin de año es algo que a nosotros nos mueve mucho, hay muchas ansiedades, mucha frustración y mucha presión también en el ambiente cuando se va cerrando un ciclo. Y yo dije, este tema va a ser muy impactante para la percepción, pero también va a ser de mucha liviandad dentro de sí mismo cuando se escucha información nueva que te da soporte de alguna forma. Tu trabajo, obviamente, con duelos y cierres de ciclo, tiene una comprensión para mí muy profunda y por eso quiero explorar estos temas que para mí me van a servir muchísimo. Así que vamos a abrir esto con ciertas preguntas. Tu historia, tu camino, tu recorrido, obviamente, tu humanidad, tienes ciertas experiencias. Entonces, una parte de tu trabajo tiene que ver con esto de los duelos, seres fallecidos, con todo este tema de la reconciliación con la muerte, que es el tema de hoy. Entonces, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué te llamó la atención primero de esto? Bueno, vale, al ser antena y la antena que yo poseo, me hace tener esa sensibilidad, percibir esas presencias y conectar con su información, ¿vale? Que para mí eso es muy, muy, muy valioso. Vaya, desde que yo estaba chiquita percibía estas, sentía en la piel, podía ver, me hablaban a través de sueños, me mostraban cosas. Entonces, como cuando yo era niña había muy poca información o era información como pues bastante elemental, lo que me daba era miedo. Ahora que vuelvo a retomar esas habilidades que yo tenía y que me meto más, veo de manera más profunda. También lo de la lógica me ha ayudado a complementar esa parte. ¿Por qué se presentan? ¿Por qué te acompañan? ¿Por qué hay un ciclo ahí que no se cerró? Porque hay información para ver. Porque hay una serie de patrones que a veces nos tienen estancados. Entonces, en lo que yo trabajo con las personas, aparte de transmitir mensajes, le damos espacio a esos cierres, eso que no se dijo, esa historia que no te la contaron como era. La verdad es que yo cada que atiendo a un consultante me sorprendo de las cosas que se mueven en cuanto a información, pero también este, pues en ese espacio que es como una frontera, ¿vale? Ahora, con todo esto, ¿hubo algún duelo personal que te marcó, que hayas dicho, ok, este es mi camino, por aquí es? ¿Algún duelo personal en tu infancia? Y vale, y fue, bueno, son dos, porque uno fue de apertura y otro fue de cierre. Te explico. Ujú. El de cierre fue cuando yo fui mamá por primera vez. Yo sabía que ese bebé se iba a ir. Incluso ese bebé se despidió de mí. Entonces, cuando yo tuve síntomas, cuando yo tuve un aborto, yo sabía que no iba a llegar. Pero este embarazo fue anunciado. Entonces, pues primero decía yo, bueno, ¿y por qué sé que estoy embarazada? Esa alegría y eso que sientes cuando tienes dentro un bebé. Entonces después pasa esto de que tengo ese mensaje de que ese bebé se iba a ir. Yo dije, entonces, ¿para qué me avisan? Porque yo tengo acceso a esta información. Y como todo ese proceso fue muy doloroso, ¿vale? Yo dije, no quiero saber. Yo estas cosas, yo no quiero saber nada. Y tenía en ese entonces 28 años. De 28 a 50, que fue cuando dije, venga, pues si está esto, vamos a ver qué me quiere decir. Entonces, empecé de nuevo a captar mensajes, a recibir señales, y una de las señales era de que tenía yo que cuidar mucho a mi papá y ver a mi papá. Y mi papá justo muere
el 1 de diciembre. Entonces ahí fue cuando, a partir también ya del duelo, visto desde otra manera, yo pienso que yo tenía que tener esa, pues sí, claridad y fortaleza para poder manejar esta captación de señales. Entonces, fue vivir el duelo, ¿vale? De una forma diferente, diferente, porque era casi como guiado, ¿vale? Era estar presente, sentir ese dolor, sentirlo y vivirlo y hacer cosas, porque yo le dedicaba todos los días un espacio en las mañanas a llorar, a recordar a mi papá, a escuchar su música. Terminaba ese ratito y seguía y continuaba con mi vida. Sin saberlo, estaba haciendo la técnica que ahora utilizo con mis consultantes. Es importante darle espacio a ese duelo, que salgan todas las lágrimas que tengan que salir, porque luego, obviamente te sientes mal y a veces te quieres hacer el fuerte, pero siempre hay que darle espacio a esas sensaciones, aunque no son agradables, ¿vale? Claro. Esos fueron los dos, pues sí, momentos cruciales para poder ofrecer lo que ahora hago. Mira qué interesante. ¿Y cuándo empezaste a hablar esto públicamente? Estos temas, así que para la humanidad, igual son un poco impactantes. Mira, de manera ya así más abierta, fue el año pasado que Ujú. hicimos lo del Congreso, porque estos temas pues tienen cierta rechazo de algunas personas de que creen que esto es de charlatanes, etcétera, etcétera. Y la verdad a mí me daba pena lo que la gente pensara de lo que yo sabía. Entonces, cuando hacemos este congreso apoyada por muchas mujeres, decidí tomar el tema. ¿Por qué? Porque también, vaya, tú tienes también esa formación en la LGC y en otras disciplinas que hablan de espiritualidad, y como que este tema no es tan agradable. Pero es importante, ¿vale? Es importante, ¿por qué? Porque accedemos a información. No lo hacemos desde una conciencia menor, sino que también nosotros tenemos que aumentar nuestra conciencia para poder conectar con esa información y que nos sea de utilidad, que nos haga crecer, que nos haga evolucionar. ¿Qué fue lo más difícil y lo más liberador al transmitir esto públicamente? Mira, lo más difícil era, yo creo, en ese tiempo yo pensaba convencer a las personas. Lo Claro, más liberador fue darme cuenta que no tenía que convencer a nadie, que la gente claro, llega por resonancia. La gente llega por resonancia. ¿Por qué? Porque también esto es uno de los sentidos que nosotros tenemos. Percibir estas energías que están por ahí, que se quedaron estancadas, que no han hecho un cierre de ciclo, no es único de una persona, sino que somos muchos. Vaya, y cuando tú atraviesas un duelo, tienes esa oportunidad. Hay personas que se entregan tanto a la pena, ¿vale? Que se cierran a todas las manifestaciones que hay de ese ser querido que te dice, aquí estoy, este, cambió, ya no soy ese cuerpo, pero sigo contigo. claro, qué bonito. Con respecto a todo esto también, siempre, bueno, yo todos mis temas le aplico un toque de lógica de la realidad. Y Claro. acá también hablamos que el duelo no es un cierre obviamente absoluto, sino que es un tránsito de vida. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia acompañando a tantas personas? Mira, vale, es información, es información. Cada uno tiene dentro de sí la información de todo su clan y a Claro, veces necesitamos esa ayudita extra para poder darle, sobre todo a nuestra generación le está tocando, ¿vale? Descubrir secretos y abordarlos con profundo respeto. ¿Para qué? Para que las historias cambien. Lo ideal sería que mejoraran, que saliéramos de esos loops generacionales que tenemos, pero con que haga un cambio, ya ofrecemos otras oportunidades al clan. claro que sí. Se quita bastante peso, igual harta carga. La siguiente pregunta es, ¿qué mitos sobre la muerte o los seres desencarnados te encuentras más seguido en tu consulta? Mm, justo eso de ser seres desencarnados. Desencarnados no quieren que no quiere decir que van a llegar en mal estado o que van a estar mal, porque esas manifestaciones, como te digo, es información. Y yo regularmente, cuando veo que un consultante ya trae la información, es que ya nada más viene a confirmar, ¿vale? Ya nada más viene a confirmar lo que él ha estado viviendo, lo que él ha estado percibiendo. Y no es nada de lo que te dicen en las películas ni nada de eso. También
Otra cosa es de que tengas maldiciones o que no es nada de eso, no es, sino que a veces, dependiendo de la densidad también de la energía de la persona, se van a mover cosas, pero es la persona por resentimiento. Generalmente los temas que quedan ahí pausados son de resentimiento, culpas, odio, que son sentimientos de una densidad muy, muy pesada. Por eso los podemos ver en espacios o los podemos sentir. Estas casonas viejas donde dicen, es que hay un fantasma ahí. Es que hay una densidad que te conecta con la culpa, con el enojo, con el justo no cerrar un ciclo, decir, se acabó aquí la vida, tengo que irme de aquí y siguen apegados a la materia. Claro que sí. Ahí me respondiste dos preguntas que seguían, porque una de esas preguntas era desde tu mirada, ¿por qué crees que nos cuesta tanto cerrar ciclo? Y claramente es por eso, la culpa y esa parte de nuestra biología o mente o esa historia familiar que traemos, se enreda todo allí. Entonces, según tu mirada profesional, aparte de eso, ¿qué más crees que se enreda ahí? ¿O solamente eso? No, no, hay más cosas, ¿vale? Por ejemplo, la comodidad. En cuanto a un cierre de ciclo, nosotros vemos que cuando terminamos con una pareja, tenemos que hacer un cierre, un hasta aquí. Y muchas veces nosotros decimos, es que yo me quedo de amiga de esa persona y somos amigos. Y sin embargo sigue habiendo una tensión ahí, sentimental, sexual, del índole que tú pongas. Y a mí me viene bien porque yo puedo andar con otras personas sabiendo lo que decimos a veces, esa frase, ¿no? Tener varias velas encendidas. Entonces, si tú cerraras de golpe, perderías la atención de esa persona o la seguridad que te ofrece. Entonces no cierras ese ciclo. Mm. Por ejemplo, también que dices, es que mi mamá siempre está conmigo y la persona adquiere esa personalidad de ese ser querido que ya se fue. No sé si has notado que hay personas que dicen, es que como mi mamá decía, y pasa otra cosa, es que a mi mamá le gustaba comer esto. Es como un anclaje, como algo que te ofrece seguridad, Claro. que cuando tú cierras, ya dejas que tu personalidad verdadera salga. Pero Wow. estas personas lo que hacen es que es como si se pusieran la personalidad de ese ser querido que ya no está. Ahí yo veo que hay problemas de duelo, ahí no se ha soltado. Incluso hasta pueden ocupar el lugar de la persona que se fue. Se hacen amigos de sus amigos, comienzan a utilizar sus cosas, a utilizar sus dichos. De vez en cuando tú puedes hacer referencia a esas cosas, pero hay personas que están completamente ancladas a eso, atadas. Claro, que ocupan como ese rol, como para Sí, compensar. En sí, porque información. te da seguridad, te da seguridad. Cuando hablamos de seres fallecidos, muchas personas se imaginan cosas, cosas raras y cosas. La imaginación ahí está a flor de piel. Desde tu mirada, ¿qué significa dejar el cuerpo físico? Mira, uno dice que con la muerte abandonas tu cuerpo. Yo he encontrado que hay personas que abandonan su cuerpo desde antes. Todas las personas. Lo abandonas desde antes cuando no te cuidas, cuando ya te das por vencido ante una enfermedad, porque estás en ese sin vida, porque estás en esa vida monótona o no tienes apego a la vida. Entonces, eres un muerto en vida. Y hay personas que cuando abandonan su cuerpo, es que de verdad, vale, para mí diciembre, por eso no me extraño que me llamaras a este tema. Para mí diciembre es muy significativo en cuanto a la muerte. ¿Por qué? Porque mi papá se va un 1 de diciembre. Mi mamá se va el 20 de diciembre, 8 años después. Entonces, para mí fue como esos cierres, vivir esos cierres. Otra, el año pasado, yo inicié el 2025 despidiendo a una tía. Y ahí fue un gran aprendizaje y un gran regalo, ¿vale? Porque pude ver, yo siempre veo en estos servicios funerarios que hay tendencia a la tristeza, hay tendencia al dolor. Bueno, cuando yo llegué a ese espacio donde estaba mi tía, tenía ganas de bailar y tenía ganas de cantar. Y yo decía, como que no estoy haciendo bien conexión aquí. A ver, Moni, ponte en mood, aquí no puedes bailar y cantar. Incluso hasta los comenté con mi hermana y con mi prima, es que yo tengo ganas de bailar y cantar. Y me dijeron, no, ¿cómo vas a hacer eso? Y entonces viene otra prima y nos dice, vamos a cantarle a mi mamá. Entonces comenzamos a cantarle las canciones que le gustaban. Y ya dije, mira, qué bonito, pues bailar no pude, pero cantar sí.
Bueno, ya se hace todo el servicio funerario, ya estando aquí en casa, pues había que preparar lo de la cena de Año Nuevo. Y entonces ahí tengo que fue un súper regalo el ver eso. Yo hace unas horas estaba despidiendo a un ser querido, con todo el dolor y todo lo que hay. Pero yo también tengo esta conciencia de decir, yo quiero recibir el año en armonía, en amor, en alegría. Y así fue, vale. Así recibí este 2025. Después ya de un tiempecito, mi tía manda información y me dijo que era la más feliz de haber seguido, vale. Era la más feliz. Ella ya no tenía nada que hacer aquí. Ella se fue. Entonces, eso depende mucho de la persona. ¿Cómo te Claro, vas a despegar de aquí? ¿En tranquilidad? Bendiciendo tu cuerpo, dándole las gracias por el servicio que te dio. Yo te diría mm, hasta cuidándolo desde ahorita, ¿eh? claro, Pero fíjate, tener esa conciencia de decir, me voy y me voy en paz, me voy alegre, me voy, ya que ya no tengo nada que hacer. Fíjate cuánta claridad. maravilloso. Conciencia, Sí, sí. Y para mí ese fue un gran regalo, porque tú en un día de 24 horas puedes dedicarle tiempo a tu dolor, pero también tiempo a lo que aporta, a lo que te dejó. Y no es esto de que andes como castañuela, no, 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 sino que muchas veces nos desconectamos, ante un duelo nos desconectamos, ¿vale? mm, Y caes muy profundo y interfiere en tu vida normal, interfiere en tu vida diaria. Vaya hasta tu salud. Si a nosotros nos dijeran, a ver, cuando tú atravieses, si tú te prepararas para un duelo, que te dijeran, a ver, ese día vas a llorar un montón, tienes que hidratarte. Ese día vas a vivir un sinfín de emociones, tienes que comer. Regularmente lo que hacemos es abandonarnos, ¿vale? Yo he descubierto y he tenido la oportunidad, es que así me tocó a mí, de estar en presencia, observar. Si yo me dejo ir por el dolor, no veo, pero claro, en estos eventos tú sabes que asiste más personas a acompañarte al duelo. No llega cualquier persona, no llega cualquier persona. Llegan las personas que van a tener esa capacidad de sostener el momento. Si yo te digo, me dejo llevar por el no veo eso. Manifestaciones de que dicen, todavía en ese momento, es que también el desprendimiento no es, ya me voy y ya. No, no, no. Sino que es como muy, yo me imagino, ¿sabes? Como un tanque de estos cilindros de gas, donde dejas escapar el gas y que se va, y no se vacía de golpe, sino que se va vaciando poco a poco, poco a poco. Es algo así. Entonces, gradual. en lo que es ese vaciado, puedes conectar con señales, incluso pueden viajar a visitar a otras personas, a decirles, ya me fui, me despido de ti, para darle tranquilidad a la persona que está lejos. Que dicen, oye, es que yo lo soñé, es que yo vi a un señor muy parecido a él. Claro, porque tuviste esa anticipación, esa información donde se despedía de ti. No se despegan completamente, ¿vale? Incluso hasta su energía de sus prendas, de sus cosas diarias, lo que usan diario, están impregnadas de energía. Tiene que pasar un tiempo para que esa energía se disperse. Interesante. Querida Mónica, ¿qué le dirías tú a alguien que aún siente esa presencia, información de un ser querido? ¿Y cómo distinguir si es memoria, quizás emoción, duelo o una anticipación? Mira, yo ahí te diría que experimentar, porque incluso aunque uno sea medium y tenga la información y la información sea lo más clara, si la persona no está en aceptación, no le hace sentido. Entonces, cuando yo digo, venga, ¿qué tengo que ver? ¿Qué nos faltó hacer? ¿Qué puedo hacer también? Pero tiene que ser como esta parte de abrirte a experimentar eso, a tener esa comunicación. Después sí conectamos con memorias, incluso sale información. Tú también tienes que estar atento o atenta a las personas alrededor, porque un duelo se vive en familia también, ¿vale? Entonces, cada uno está recibiendo diferente información y eso puede complementar lo que a ti te pasa. Alguien viene y te dice, oye, es que yo soñé esto, oye, es que me encontré a fulano de tal y me dijo esto de mi mamá o me dijo esto de mi papá. Y tú dices, ay, con razón. Otra de las cosas que te puede ayudar muchísimo, muchísimo para conectar es la música. La música te ubica en el espacio-tiempo. A veces vas a revisar la letra, a veces vas a revisar
en qué espacio de su vida estuvo esa melodía. A veces la historia de esa melodía. A veces no te hace sentido, pero después le dices, oye, tío, es que esta canción le gustaba a mi mamá. Ay, fíjate que es la que bailó cuando tenía 15 años. Y ahí, ¡chum!, la información se cuadra. Claro. Entonces, date chance de experimentar y de preguntar. También eso, preguntar, a ver, ¿qué me quieres decir? ¿O qué tenemos que hacer? Otra de las cosas que yo recomendaría es que si quedaron cosas pendientes, sentarte un día a platicar como si estuviera ahí y con papel y pluma en mano para ver qué es lo que te llega. Te vas a sorprender. Sí, está buenísimo eso. Entrar en esa sorpresa, en esa curiosidad, porque a veces queremos controlar todo. Entonces, justamente esto de los duelos es algo que nos permite experimentar lo nuevo, a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo haya sido ese fallecimiento, esa pérdida que tuviste. Entonces, ahora con respecto a estos cierres de ciclo, Mónica, cierres de ciclo no solamente es un ser que se fue, sino que a veces tenemos muchos ciclos que no se han cerrado con respecto a las parejas, amistades incluso también, a los padres también, porque a veces la familia igual hay que hacer un cierre de ciclo, como una emancipación, pero consciente, consciente, no esa emancipación de la adolescencia. ¿Qué pasa cuando no lo cerramos? ¿Qué sucede en tu ambiente? Depende del área, ¿vale? Pero siempre te van a generar estancamiento, el no avance. Y te vas a dar cuenta cómo, porque dices, híjole, es que yo quiero dar este salto y no puedo. O quiero abrirme a una nueva pareja y no llega. Sí, son bloqueos. Vas a encontrar bloqueos tal cual en tu vida, tal cual así en tu vida. Por ejemplo, una persona que no cierra bien el ciclo en un trabajo, que haya sido despedido. Se queda como esa energía ahí donde yo tengo que revisar, hacer ese cierre. Obviamente, a veces la puerta damos un portazo y cerramos, pero si queda resentimiento, si queda culpa, aún lo traemos cargando. Entonces, yo también en sesiones no solo atiendo a personas con duelos, sino a duelos con familiares, sino que también esta clase de duelos. ¿Por qué? Porque a nosotros nunca nos dijeron que eso tenía que vivirse como un duelo. También vale, por ejemplo, cuando tú pasas de un nivel a otro. ¿Qué es esto de sales de bueno, aquí nosotros decimos la primaria a la secundaria? Hay un duelo porque abandonas a tus amigos, abandonas todo ese tiempo que dejaste a tus amigos. Y también hay el entusiasmo de ir a una nueva escuela, de hacer nuevas cosas, conocer nuevos amigos. Entonces entra uno como en esa, pues sí, juego de sentimientos, emociones, ideas. Cuando tú lo haces desde esta idea de que vienen nuevos amigos, de que se abren nuevas puertas y esto, no vas a tener complicaciones. Pero a veces sí te cuesta más, sobre todo si eres muy apegado a las personas, te cuesta más hacer esos cierres de ciclo cada que vas brincando un nivel. Entonces, Totalmente. necesitamos aprender a hacerlo, porque también este año yo creo que a todos nos ha movido algún cierre de ciclo, en una cosa o en otra o en otra. Y ahorita es como si fuera el final de la película. Se acaba el 2025 y tú sabes cómo son los finales de película, que van a la escena de cada personaje. Y son 5 minutos en los que sucede todo lo que concluye con cada destino de los personajes. Bueno, lo mismo nosotros. Y conforme se acerca más, se acelera más. Por eso no tenemos que tener reactividad, porque si no, es muy fácil descontrolarse o caer en vacío. Entonces, también esto de los duelos, digo, como no lo sabemos manejar, como no sabemos siquiera que eso es un duelo, a veces venimos acumulando duelos y acumulas y acumulas y acumulas. Y eso es Entonces, cuando a una persona le sucede una muerte de alguien cercano y todo ese cúmulo de cierres lo, lo, lo interfiere y puede vivirse muy mal. Porque imagínate, sí, se murió tu mamá, tu papá, pero todavía tienes todo esto que no supiste manejar, porque apenas somos nuevos en esto por y eso es tan toca importante. cerrar puertas rápido, sí, sí, sí. Y fíjate con todo esto que nos dices que hay cierres de ciclo de todo tipo y que traemos una mochilita de duelos ahí bloqueados, ¿hay alguna forma simple, cotidiana, que tú nos puedas recomendar para empezar ese cierre de ciclo sin necesidad de tantos rituales amplios que requieran de cosas externas, sino que algo simple y sencillo? ¿Cómo podríamos Mire, empezar? pues ir haciendo una lista. Y ¿sabes cómo te vas a dar cuenta? Sobre todo los que te causen más incomodidad.
sobre todo esos que son los que pues tienes vivos, los tienes al rojo vivo. Algunos vas a decir, venga, cierro, pero todavía me causa conflicto. Y ve haciendo una lista. ¿Cómo sé que un ciclo se cerró ahora sí? Cuando me produce agradecimiento, cuando volteo hacia atrás y digo, esto que viví me movió, me tumbó, pero aprendí un montón. Llega como esa comprensión de eso que sucedió. Sobre todo son eventos que irrumpen en nuestra vida, como un Claro. despido, algo así, o que se termina una relación. A veces tú ni Wow. siquiera sabes que la otra persona ya se quería ir y de repente te dice que se va. Entonces todo eso se vive muy mal, pero yo invitaría a la gente que darle espacio, porque sí sé que se siente horrible, se siente del nabo, pero si yo no me dejo sentir, si yo me hago el fuerte o si definitivamente me tiro a la pena, no estoy viendo ese aprendizaje que me está dejando. Conforme vas avanzando y vas viendo, vas cerrando, Mónica, ay, ahí está, te ay, había explicado por qué se metió. te quedas, pues sí, sí, uno tiene que ir aprendiendo un poquito más de esto, de darle fin también, aprender a decir adiós, aprender a soltar. Claro que sí. Bueno, para eso están estos temas también, para que nos sigamos apoyando de ellos y cuantas veces sea necesario a ver un video como esto también es súper interesante porque la información no queda de inmediato. Es algo que hay que también aprender a asimilarla. Querida Mónica, entonces con esto, igual me gustaría preguntarte, abriendo un poco más, que a mí me encantan estos temas de la lógica también, a ti también te emociona un poco saber de esto de la lógica global convergente, te traen a la realidad, ya basta de tanta mística, quizás interpretaciones, porque a veces interpretamos, pero interpretamos desde nuestro filtro que está muy, quizás, con mucha toxicidad, mucha pena, mucha tristeza. Entonces ya es como aplicar esa conciencia. ¿Cómo vives tú aplicándola a tus temas de duelos, de cierres de ciclo, en tus mismas sesiones? Cuando tú revisas los números de la persona que se fue, esto lo recomiendo que se haga, pero una vez que ya digeriste, porque a veces en estos de la lógica, lo primero que dicen, es que falleció mi ser querido, y dicen, sácale los números. Se me hace un poquito que tenemos que ir con tiento y debemos de ser cuidadosos. Atender lo primero, que es cómo se siente la persona. Después que podemos hacer ese proceso, que la persona ya está, podemos hacer esa lectura de números. Y de verdad es que eso es muy valioso porque nadie se va en el momento equivocado. O muchas veces dicen, ay, es que se fue antes de tiempo. No, se va en el momento preciso. Y los números hacen esa confirmación cuando tú haces esa lectura. También no se van en cualquier temporada, porque también la temporada informa. Se van en el invierno, se van en el otoño, se van en primavera. Todo eso, de algún modo, también muestran la personalidad de la persona, ¿vale? Esto Claro, es súper, a mí ahora que lo descubrí, ha sido porque no se van, ves que muchas veces dicen, es que se van de tres en tres. Sí, y fíjate cómo son personalidades muy parecidas. Tienen algo en común. Y para el que lo puede ver, también le dan información acerca de él. Te digo esto de cuando tú ves en el evento funerario las personas que están, lo que sucede, las cosas que pasan, es información que está ahí codificada y que te va a ayudar a comprender la vida de esa persona, sobre todo la vida. Entonces, la lógica a mí me dice, cuando yo ya hago revisión de números, ya digo, no, pues es que las cosas tenían que ser así, todo cuadra. Y la lógica me gusta mucho, ¿vale? Porque tú la pones en el tarot y cuadra. Tú la pones con física cuántica y cuadra. Tú la pones con esto de mediunidad y cuadra. Me encanta, es una herramienta que te saca de dudas, te da más certeza. te da las métricas exactas. Exacta, sí, sí. Entonces, con esto de la lógica, ya que estamos en estos temas, ¿qué sientes que a ti te ordenó internamente, aparte de todo esto que ya vimos? ¿Pero hay algo más que sientes que te ordenó? Sí, vale, creo que la captación de señales fue como más aterrizada. Bien dices que lo de la mística ha hecho, pues de las suyas, ¿no? De que la gente se vuele, pero a mí me ha ayudado a conectar con tierra. Me ha dado ese anclaje a tierra y poder vivir, o darle orden a mi cabeza, a mis ideas, a la información. Después, ya con ese orden en mi cabeza y en las ideas, he ordenado mis emociones, porque a veces somos presas de nuestras emociones. Un duelo desata eso, porque irrumpe en tu vida. Entonces a mí me ha ayudado a regular, y todavía sigo en eso, ¿eh?
Qué bueno, porque así vamos a seguir hablando de ciertos temas, sin obviamente quitarle el valor que merece todos estos temas. Como hablábamos de la mística, ya cumplió su función. Claro que hay personas que han quedado atrapadas en eso y yo respeto mucho porque son como fases, son como tú decías, pasar de cierto nivel. Acá nosotros en Chile decimos pasar de curso. Y también Exacto, está bien saberlo, ¿vale? Porque son las bases de lo que hay. exacto. Porque también eso me gustaría decir. A veces decimos, ay, la mística y la rechazamos. Pero si yo te pregunto qué es la mística, en cuanto a qué, y la gente no sabe, la rechaza sin conocer. Entonces, yo también me he dado esta oportunidad de no rechazar sin conocer. Si digo, no, esto no resuena conmigo, esto definitivamente no. Pero no me cierro, ¿vale? Porque si nos cerramos, nos estamos perdiendo esa parte de la base. ¿Por qué? Pero ¿por qué se sostuvo tantos años? Y sí, la lógica es mucho más veloz, te desarrolla, pero a veces necesitamos esas bases también. Es que te digo que cuando ya metes lógica en lo místico, también, mira, es que esto era esto. Claro, lo vemos por fin. Tenemos referencia. Filtro. Si es ver Interesante. con una mirada más lógica, eso que ya hay. Qué interesante. Bueno, ¿hay más preguntas? ¿Qué cambia la relación con la muerte cuando uno deja de verla como tragedia y empieza a verla como un movimiento lógico, natural del tiempo y del espacio? Pues, ¿sabes qué, vale? Que aprecias más la vida y aprecias más la vida de otras personas, el tiempo que tengan que estar contigo. Y esto de que a mí se me hace muy bonito, despedir a alguien en agradecimiento, sin carga. ¿Por qué me dejas? No, no, no. Decirle, venga, es tu proceso, te suelto. A mí se me hace como una apertura a a la comprensión de un amor como más natural, más sin interferencias. Exacto. Wow, para llegar a eso, imagínate, igual hay un proceso. Sí, Ojalá pudiéramos todos llegar ahí, porque si nos vivimos impactando, claramente hay duelos también de por medio, de dejar territorios, dejar trabajos. Sabemos bastante y hay que procesar muchísimo. Bueno, vale, si me permites, me gustaría decir algo respecto a estos duelos. La mayoría de las personas ahora contamos con la compañía de una mascota. Se convierte en un ser entrañable para la familia, se convierte en una compañía y a veces vivimos con mucho dolor su despedida. Ahí hay que ser comprensivos porque hay gente que así lo vive, como un ser humano, como si estuviera despidiendo a un ser humano. Y también ahí te digo que es cuando tú ya ves la vida, porque a veces hacemos hasta lo imposible porque esa mascotita continúe con nosotros y esos animalitos no viven una calidad de vida. Entonces necesitamos esta inteligencia de saber dejar ir, de no juzgar al otro, al que está viviendo ese duelo, de tener como más claridad en eso, porque vemos que hay animalitos que de verdad le están pasando muy mal en este plano, ya están demasiado, pues sí, viviendo de una manera artificial, porque la persona no lo deja ir, porque la persona no lo quiere soltar y se convierte también en una interferencia, en otra ancla, porque la vida natural de un animal no es con medicamentos y con tanta cosa, porque yo eso es lo que veo. Un montón de medicamentos, un montón de procedimientos, ya no hay calidad de vida para ese animalito. Y por qué? Porque no lo podemos soltar. Entonces ahí creo que tendríamos que trabajar también esos duelos. Lo hago aparte, ¿por qué? Porque cada vez tengo más consultantes que atraviesan esos duelos y es necesario que también sea algo más consciente. mm, Decirle a esa mascotita que agradeces el servicio que hizo de acompañarte y no atarlo a ti tampoco, porque no tienen calidad de vida, ¿vale? Entonces, uno que quiere a los animales, sí, pero hay que quererlos saludablemente. claro, por supuesto. Qué interesante. A veces esas mascotitas están cargando con los temas de su amo. Hay tanto ahí que indagar. Entonces, hay una contradicción enorme en lo que es realmente querer una mascota, cuidar de una mascota, un tema totalmente profundo que se omite, pero que es muy necesario también hablarlo. Sí, vale, porque de verdad, bueno, es respetable lo que cada quien piense, pero yo pienso que todo ser humano merece calidad de vida. Vida, vida. Claramente, con todas sus letras. Ahora, para ir cerrando ya este encuentro, Muy bien. si pudieras decirle una sola cosa a alguien que hoy está sufriendo un tema de duelo, un cierre, un fallecimiento, ¿qué sería lo que le pudieras decir? Una sola cosa, que confíe en el proceso. Confianza en el proceso. Una palabra incluso, una frase que te deja ahí en incertidumbre también, porque muchos no quieren evitar esa incertidumbre del proceso. Es fuerte.
Sí, vale, porque como te digo, yo he atendido personas que viven un duelo, pero traen su mochila de duelos y pueden irse muy profundo, pero aunque tú estés tan profundo en esa densidad, tú vas a ver luz. Confía, confía en que vas a ver luz, en que va a llegar la información para que sanes tus heridas internas, que vivas el proceso, porque es que duele. Y lo último que queremos en estos tiempos es que algo me duela. Yo prefiero tomarme la pastillita para que me quite el dolor. En esto no se puede. Y de verdad, cuando tú te dejas ir a esa profundidad, disfrutas más la vida, valoras más la vida, la tuya y la de los demás. Claramente. Hay que aprender de esos procesos. Creo que justamente como duelen tanto y son tan profundos, son, realmente valen la vida. Y esa pena lo vale. Pero eso se sabe después, ese es el tema. Mientras tanto hay que estar paciente, sosteniéndose de lo que se pueda sostener en ese momento de su cuerpo propio. Sí, y tu cuerpo va a ser, hasta lo agradece, porque lo liberas de eso. Bueno, fíjate que también ahora con esto del nacimiento le estoy dando al tema de la Navidad y esto, y como para que llegue un niño aquí a la vida, a la luz, tiene que pasar por ese hoyito estrecho. Por supuesto que hay dolor, por supuesto que todo su cuerpo entra en esa incertidumbre de salir y debe de doler. Nosotros no nos acordamos, pero le duele a la madre y le duele al hijo. Y ahí nos alegramos y ahí decimos bienvenido a la vida. Entonces, si así somos recibidos, ¿por qué no también despedirnos con esa misma alegría? Es como una paradoja. Sí, 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 la vida y la muerte, creo que estamos todo el tiempo partes de nosotros dejando morir sin querer, sin saberlo, pero cuando lo hacemos más consciente, claramente, como tú bien dices, es darle la bienvenida a ese proceso de nacimiento, con más tranquilidad y con más apertura de conciencia, aunque duela, duela, que duela el sí. duelo. Y vale, tú cuando naces, que tienes vida, lo único que tienes asegurado es que te vas a morir. No sabemos si vas a tener una buena vida, no sabemos si te van a cuidar, no sabemos nada. Lo que es seguro es que te vas a morir. Es totalmente incertidumbre, imagínate. Creo que por eso también todo esto en esta sociedad ha sido así, de que se quieran resultados, de que todo esté seguro, de que no duela nada, porque hay mucha incertidumbre. Y manejar eso, creo que ahí está como la perla, esa joya de conciencia, Sí, donde podemos aperturarnos. Y estos temas son cruciales también, hablarlos, sacarlos. Por eso te invité, porque realmente qué mejor que hacer las preguntas necesarias. Varias de esas preguntas ahí también tienen que ver con mis preguntas, las que te hice, y otro poco es un poco más lógico de la realidad. Yo también me gusta todo esto de la lógica, pero siempre algo que me pase, voy a mis bases, lo que sé, pero también incorporo lo futuro, que es este potencial lógico, real, que sí que impacta. Pero hay que unificar, creo, ambas cosas, porque uno es combustible y el otro es velocidad, que desarrollo que podemos hacer aquí en este presente con esas partes. Ahora, querida Mónica, ¿qué te gustaría que la gente entienda hoy para vivir sus duelos sin tanto miedo, sin tanta incomodidad, con más apertura, desde tu mirada? aceptación, vale, aceptación. Las cosas como son. Gracias, querida Mónica. Encuentro que ha sido bastante removedor desde un inicio. Cuando empezamos a hacer nuestro live, hubieron interferencias de todo tipo. Y ahí estábamos en ese procesamiento, porque nos estábamos preparando seguramente, haciendo recursos para abrirnos a este tema. Y Todo, conexión, vale, conexión, exacto. Eso fue lo que más conexión, conexión con todos los planos también, claro. porque hay diferentes modelos de densidad. Hay personas que se quedan atoradas en la materia, apegadas a la materia, aun cuando no tienen un cuerpo. Hay personas que se quedan atoradas al odio, al resentimiento, incluso a la sobreprotección, ¿vale? Porque tú dices, es que yo no puedo avanzar, ves y dices, en su campo energético, ves a una persona que se quedó ahí. ¿Por qué? Porque la está protegiendo. Pero esa protección hace que no se acerquen parejas, que no se acerquen amigos. Totalmente. Entonces, ahí ya, ya cuando tengo un consultante, ya vemos todos estos, los planos, porque son los planos. A veces se quedan atados a una creencia y no se sueltan de ahí. A veces se quedan atados a lo que ellos pensaban. Hay personas que no dan ese salto hacia donde deben de ir porque ellos no creen en el cielo, en que hay otro lugar. No, yo estoy esperando ver el cielo, pero no es así literal, sino que tienes que darle más información, necesitas convencer incluso de que es momento de soltarse de este espacio-tiempo, de dejar libre a su ser querido, de allá y de acá.
Sí. ¿Qué le dirías a las madres que han perdido un hijo, pero cuando ya está avanzado de edad? Porque esperamos que se vayan los más viejos, por decirlo así, los más ancianos, Sí. pero ¿qué pasa cuando se van los hijos antes? Es Eso muy doloroso, ¿vale? Pero justo para mí fue el poder entender a otras personas que han pasado por ese proceso, porque se queda ahí esa parte de cómo sería ahora, qué habría sido de nosotros. Bueno, a veces hacemos ese pacto con nuestra alma para vivirlo. Les diría igual, acepta, déjalo sentir, déjate sentir, porque creo que es de los duelos más difíciles, pero a través de eso uno crece como madre, crece como persona. Incluso yo lo veía, por ejemplo, hace un tiempecito fui a cancerología aquí en México, cómo esas madres traen a esos niños y la fortaleza que debe de tener una mujer que sabe que su hijo va a partir. Entonces, ¿qué me movió a mí? Tú a una persona así no le puedes decir, acéptalo, porque está viviendo eso. Lo único que puede decir es, te acompaño, ¿qué necesitas? Ser solidario ante lo que está viviendo esa persona. Porque muchas veces por querer consolar decimos, no llores, o frases que en lugar de hacerte sentir bien, te hacen sentir mal. Entonces, una mujer que pasa por eso tiene como más capacidad de acompañar a personas que pierden a un ser querido. Es como si su capacidad de amar se expandiera y pudieran comprender. Y eso es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque justo en ese tránsito deberíamos también de tener este acompañamiento. Bueno, hay tanatólogos, porque necesitas desarrollar toda esa resiliencia. Entonces también, pues que se atiendan, porque esto es muy fuerte, ¿vale? Es muy fuerte. Exacto. Hay que atenderse, te puede afectar muchísimo, pero que siempre sepas que hay ayuda, que puedes hacerlo, ese tránsito acompañado. No estás sola en ese momento, porque es lo primero que piensas, estoy sola, a pesar de que estés rodeada de gente que te está sosteniendo, pero en ese momento no lo ves. Es muy fuerte. Sí, incluso hasta los otros hijos, si tiene otros hijos, pierden un hermano y pierden a su mamá. El duelo se convierte en algo mucho más complicado. Entonces yo diría, atiéndete, busca ayuda, no estás sola. Y eso que va a desarrollar una capacidad de resiliencia y un crecimiento y una madurez que de verdad, ¿eh? Claro, ahí está ese proceso que hay que vivir y atreverse también, permitirse, darse ese permiso también a poder vivir ese proceso. Es un proceso lento, pero muy necesario también. Porque a veces cuando vivimos muy rápido, no tenemos tampoco procesos lentos. Y en ese acompañamiento es lento. Justamente es que esa persona pueda permitirse a sí misma ese proceso. Es una de las cosas Sí, que también tú haces, ese acompañamiento con este tipo de casos. sí, yo Porque, hago ese acompañamiento. Y constantemente me estoy actualizando, ¿eh? Porque te digo que claro, ese día que fui a ese hospital, yo dije, a esta mujer tú no puedes decirle, tienes que utilizar las palabras exactas para poder darle apoyo, para darle comprensión, para darle compañía. ¿Qué es lo que se necesita ahí? claro. Y siempre y cuando, me imagino que cuando ella lo pida, porque tú bien Sí, sabes que sí, sí, darle sí, no. sino que a veces necesita estar en su proceso sola la persona. Recién cuando hay pide ayuda, uno puede ver sufrir mucho a las personas con duelo. Pero si esa persona no permite todavía nada, creo que ahí no es momento. También uno que está Sí, fuera, no. Por eso hay te que digo ver, que debe de ser uno comprensivo y no exigir, porque luego dicen, ay, no llores, ay, te la pasas llorando, ponte a hacer algo. Y de verdad, la persona está en un momento en el que tiene que asimilar esa pérdida. Y claramente, no todos tenemos el mismo tiempo, no podemos decir, ah, son 5 horas, 10 minutos. No, cada uno tiene su ritmo, somos diferentes, todos. somos diferentes. Bueno, mi querida Mónica, voy a dejar tus redes sociales también. Este video se va a ir para YouTube. Voy a dejar algunos extractos también de esta conversación tan necesaria en mis redes sociales, Facebook, Instagram. Y yo te agradezco a ti, Mónica, por tu claridad, por esta conversación tan necesaria, tan auténtica también, que nace de tu corazón, de tu experiencia y de lo que sigues haciendo, ese acompañamiento lógico, humano, consciente a tus consultantes de todo el mundo, ¿verdad? Sí, yo tengo consultantes de todo el mundo. Tienes ese alcance. Sí, tengo la fortuna, vale, tengo la fortuna de Ok. tener consultantes en todos lados. Voy a dejar tus datitos por si alguien que vea este video pueda resonar contigo, con tu información, que te pueda contactar. ¿Algo más que nos quieras decir en este momento que estamos cerrando ahora? Primero diría que hagamos el cierre de año. Si Ok, me permites dar un ejercicio, es muy sencillo. Solo vas a anotar todas tus oportunidades que tuviste en este año.
todas las puertas que se abrieron, también las que se cerraron. Pero me interesa más que cierres en alegría, en todo eso que sí pudiste hacer. Porque somos muy dados a darle a lo que no, a lo que faltaba, a la falta y a la falla. Vamos a darle a este cierre, ¿para qué? Para que con la mejor energía, sin tanta densidad, recibas el 2026. Y lo segundo sería agradecerte a ti, ¿vale? Me siento honrada de ser tu primera invitada, me siento especial y desearte mucho éxito en tu programa, en tus procesos y en este próximo 2026. Oh, gracias, Mónica. Para mí fue un halago poder tenerte acá como primera invitada y emisión 10, que es una nueva creación. Y eso a mí me impactó favorablemente, benéficamente, porque realmente yo decía, ok, se sincronizó todo para que sea la emisión 10. Y yo dije, wow, qué sincronicidad. No, cuentes que también justo esta fecha es importante para ti porque sufriste duelos, o sea, tuviste estos eventos importantes en tu vida y que te llegue esta información ahora de mi invitación es recordar lo importante que es no olvidar lo que realmente nos ayuda a crecer, a expandirnos y poder acompañar a otros, porque justo en esos caos, en esas pérdidas, es donde renacemos, esa resiliencia que hablabas tú. Así es. Así que me parece que todo se sincronizó, independiente de las interferencias que hubieron, pero aquí estamos, cumpliendo con esta misión. Así que te agradezco, gracias por estar. Gracias, Val. Un abrazo enorme para ti.